sumamente importante este momento porque Dios nos da la gracia de encontrarnos. Tal vez tú estás allí frente a tu televisor, tal vez estás comiendo, estás haciendo alguna actividad. Y bueno, la actividad mía es hablarte ahora, ¿no? Y quiero compartir algunas cosas, algunos asuntos, algunos hechos a partir de las Sagradas Escrituras. Es decir, hechos que encontramos en la Biblia, el libro que consideramos la palabra de Dios para nosotros los seres humanos. Y en esta ocasión quiero que hablemos del tema de la redención, lo que se ha llamado por los cotejadores de la doctrina bíblica la doctrina de la redención. Podemos decir también que es la enseñanza de la redención. Y en este tema hay varias palabras que necesitamos tomar en cuenta. Por supuesto, la palabra redimir, la palabra redención, que es el tema que estamos desarrollando, y la palabra redentor. En este caso deberíamos hablar también del redimido, ¿verdad? Porque redimir es el hecho, es la acción de rescatar algo o rescatar a alguien. La redención es también el hecho mismo de llevar a cabo esta actividad. Y el redentor es quien lleva a cabo el rescate, que en el caso nuestro, como vamos a hablar de tema bíblico, en este caso el redentor es nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario una sola vez y para siempre por los pecados de todos nosotros, de todos los seres humanos. Ahora, ¿qué implica redención? ¿Qué es redención en las Sagradas Escrituras? Redención es pagar un precio para redimir a alguien o para redimir algo, porque puede ser también una cosa que se redime. Y en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar que si alguien quería redimir algo, tenía que pagar un precio. Si se trataba de redimir un esclavo, a una esclava, a una sierva, a un siervo, también había que pagar un precio. Y leyendo el libro de Éxodo, por ejemplo, vamos a encontrar bastante información acerca de estos hechos, de estos asuntos, acontecimientos. Ahora, en nuestro tiempo, por ejemplo, si se trata de redimir, de rescatar a una persona que ha caído en prisión, en algunos casos se hace pagando una fianza. Claro, aunque la persona queda con algunas limitaciones, pero con la fianza sale de la cárcel, ya puede ir a su casa y ya puede tener algún movimiento. En cuanto a cosas, si se trata, por ejemplo, hay una modalidad con los inmuebles casa. Por ejemplo, usted tiene una casa, necesita un dinero, hipoteca la casa en términos legales, y esa casa, para usted rescatarla, para usted redimirla, necesita pagar la hipoteca. Si no paga la hipoteca, pierde la casa, ¿verdad? Pero si paga el precio establecido en la hipoteca, entonces usted puede redimir esa casa. Y estos son dos ejemplos que por lo menos espero que puedan ayudarnos a entender ahora en este tiempo qué es esto de la redención de la cual vamos a hablar desde la perspectiva bíblica. Lleva también la idea, esto de redención, de pagar lo exigido para liberar algo. Es decir, que lo que quiero liberar, lo que quiero tener, se le ha asignado un precio. Y si pago ese precio, entonces puedo redimir, puedo tener ese objeto. En Éxodo, el capítulo 6, el versículo 6,
Dice, yo los libraré de su esclavitud. Se estaba refiriendo al pueblo de Israel. Dios tenía al pueblo de Israel. Este pueblo estuvo viviendo como esclavo, creo que fueron 440 años en Egipto, y luego fueron librados de esa esclavitud, salieron de la mano del faraón, y entonces se quedaron en el desierto unos 40 años hasta que llegaron a la tierra que Dios les había prometido. Pero la declaración en Éxodo 6, el versículo 20, es que yo los libraré de esa esclavitud. Y Dios cumplió esa promesa. Dios lo hizo. El pueblo de Israel fue librado, fue liberado de la esclavitud. En 1 Corintios, el capítulo 6, el versículo 20, también tenemos una expresión que dice, por precio habéis sido comprado. Esto se refiere a la humanidad, no solo al pueblo de Israel, se refiere a cada ser humano en este mundo. Por precio habéis sido comprado. ¿Quién pagó el precio? ¿Y cuál fue el precio? Bueno, el precio lo pagó el Señor Jesucristo, que Él fue el pago en sí mismo, fue el pago en el sacrificio en la cruz del Calvario, donde derramó su sangre, donde entregó su vida para nuestra salvación. Dios se pagó el precio, pero se lo pagó a sí mismo. Escuché que alguien dijo una vez, Dios le pagó el precio al diablo. No, Señor, Dios no le paga al diablo. Dios exigía un precio para redimir al hombre, para redimirte a ti y redimirme a mí. Y Él proveyó el precio, que fue Jesucristo, y Jesucristo fue sacrificado en la cruz del Calvario, en tu lugar y en mi lugar. Y la deuda fue saldada. Por eso hoy podemos nosotros hablar de redención como un tema que vivimos, como un tema que en nuestra vida podemos experimentar día a día, basado por supuesto en la gracia de Dios y en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Las Sagradas Escrituras, la Biblia, enfatiza que la redención es la compra de un esclavo. En este caso, la compra de un esclavo a su dueño antiguo. ¿Saben quién era el dueño antiguo mío? Era el pecado. Era el pecado. Ese es el dueño suyo antiguo, siempre y cuando usted tenga su fe en Jesucristo, siempre y cuando Jesucristo sea su redentor. Y si no es así, todavía el dueño suyo es el pecado. Usted es esclavo del pecado. Disculpe que le diga estas cosas que parecen así un poco fuertes, pero es que eso es lo que la Biblia dice. Y mi responsabilidad es decirle qué dice la Biblia. Decirle cuál es el problema, pero también decirle cuál es la solución, cuál es la respuesta. Ahora, cuando la Biblia dice que tiene que ver con rescatar a un esclavo de su antiguo dueño, que era el pecado, es con el propósito de dejarlo libre para que sirva a su nuevo dueño. ¿Y cuál es su nuevo dueño, su nuevo amo? Es Dios. Sencillamente, hermano, profundamente y verdaderamente, el nuevo dueño suyo, cuando usted aceptó a Cristo o cuando usted acepta a Cristo, es Dios. Ahora, ojo con esto, porque acabo de decir, para que sirva a su nuevo dueño, que es Dios. Ahora, ¿sabía usted que esta es una cuestión absolutamente espontánea, que le pertenece a usted? La decisión es suya. Redención tiene que ver con liberación. Y a usted lo liberan, y lo libera Dios, y Dios no lo obliga a que le siga y lo sirva a Él.
porque Dios no obliga a nadie a hacer, pero Dios le ofrece el camino. Dios le dice, si tú quieres, me sigues. Y lo que vamos a encontrar en la Biblia es que aquellos que fueron liberados de una condición pecaminosa, y en algunos casos se hizo también un milagro de sanidad, esas personas siempre estuvieron dispuestos a seguir a Jesús. Siempre, siempre. Y Jesús tuvo que decirle en el caso, hay un caso en que Jesús le dijo de alguien que quería irse con él, seguir su discípulo, estar con ellos. Y él le dijo, no, anda, vete, anda a tu familia y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Es decir, a Dios no le hacía falta, a Cristo no le hacía falta que él anduviera con él y podía seguirlo a él. Y una manera de hacerlo era yendo a su familia y contarle todas las cosas que Dios había hecho para con él. Y seguro que así lo hizo y muchos fueron beneficiados por la gracia de Dios. Así que esto es si usted quiere. Por eso dice, si alguno quiere venir en pos de mí, bueno, tome su cruz y sígame. Si alguno quiere hacerlo, sígame. Pero si no quiere, bueno, siga a quien quiera. Puedes preferir seguir a su antiguo dueño, si quiere. ¿Saben que el pueblo de Israel algunas veces tuvo unas manifestaciones así? Dios los liberó de seguir como esclavos en Egipto. Pero mientras iban por el camino en el desierto, ellos cada vez querían regresarse. Es decir, le decían a Moisés, oye Moisés, ¿por qué nos sacaste de allí? Ahora nos vas a dejar morir de sed aquí. Allá teníamos abundante agua. Ahora nos vas a dejar morir de hambre. Y dice, hay un caso específico que dice en el libro de Éxodo, que ellos decían, imagínate cuando estábamos allá que nos sentábamos frente a las ollas de carne. Es decir, se acordaban más de la comida que de la gracia de Dios, que los había elegido con un propósito, con un fin que ellos debían cumplir y debían llevar a cabo. De manera que usted sigue a Dios si quiere, si no quiere no lo sigue. Si sigue a Dios, usted tiene vida eterna y Dios ha preparado para usted moradas en los cielos, dice la Escritura, y dice que usted es parte de su cuerpo, de la iglesia, y dice que Él viene por su iglesia otra vez. Si usted no lo sigue, hay una expresión sencilla que dice que el diablo está sentenciado a ir al horno de fuego que está preparado para él, para el diablo y para sus ángeles, o sea, para sus seguidores. Y la verdad es que a mí no me gustaría que usted ande por ese camino. No me gustaría que usted ande a espaldas de Dios. A mí me gustaría que usted elija a Dios, seguir a Dios, recibir la libertad en Cristo Jesús y poder seguirle, amarle y servirle como su Dios. Ahora, en Romanos el capítulo 6, el versículo 22, dice que habiendo sido liberados, rescatados por el sacrificio, por la sangre de Cristo, habiendo sido. Pablo sentía que él era, y Pablo sentía que la iglesia en Roma, los que seguían a Cristo, habían sido liberados, y por eso les hablaba de esta manera. Cuando escribe a la iglesia de Galacia, él dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. En otras palabras, nos redimió de la maldición del pecado. Esto es extraordinario. Poder llegar a esta experiencia, poder llegar a decir que esto ha pasado en mi vida por la gracia y por la acción de Dios. Ahora, la muerte expiatoria de Cristo, estamos hablando de redención, aquí entra en juego esa muerte de Jesucristo, lo que se conoce como la muerte expiatoria. Su sangre derramada en la cruz del Calvario, porque la Escritura afirma que así fue. Es el precio del rescate por la redención de la humanidad. Ahí estamos incluidos tú y yo. Los dos somos parte de esa humanidad.
que ese sacrificio y ese derramamiento de sangre en la cruz del Calvario fue el precio pagado. El precio pagado para que nosotros pudiéramos estar en Dios y podamos estar con Dios. En el Evangelio según San Mateo, el capítulo 20, el versículo 28, dice que el Señor Jesucristo no vino para ser servido, pero que vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, es decir, por ti y por mí. Cuando dice en rescate por muchos, no se trata de que muchos no estaban incluidos en ese rescate. No, su rescate incluye a todos sin excepción. Por supuesto que hay muchos que no aceptan el rescate, que prefieren seguir sirviendo a su dueño anterior, pero muchos hemos aceptado que el Señor Jesucristo murió en nuestro lugar y hemos aceptado ser rescatados por Él. Ahora, la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, y tenemos que decir que expiación, según podríamos tomar la idea bien significativa en el Antiguo Testamento, es el pago del precio por el rescate. Expiación es el pago del precio por el rescate y, por supuesto, recibir la libertad. Como sacrificio a Dios. Pago del precio por el rescate como sacrificio a Dios por el pecado. Y en Levítico, el capítulo 4, por ejemplo, tenemos información que nos ayuda a entender suficientemente esto. En un sentido, digamos, importante, Dios hace esta obra de gracia, como lo dijéramos en algún momento en otro programa. Dios hace esta obra de gracia basada en su amor y en su misericordia para con nosotros, los seres humanos pecadores. En un sentido o en su sentido doctrinal, por ejemplo, la expiación se refiere a la muerte de Cristo en sustitución por el hombre necesitado de redención, ese hombre pecador, ese hombre por el cual había que pagar un precio, proveyéndole, por supuesto, salvación y vida eterna a ese hombre, a ese ser humano. En Mateo el capítulo 20, el versículo 28 que ya mencionamos, dice que el Señor Jesucristo vino para dar su vida en rescate por todos, por ti y por mí. Y en primera de Pedro, la carta que el apóstol Pedro escribe en el capítulo 3, el versículo 18, dice que Cristo murió por los pecadores una sola vez. Y cuando digo una sola vez, no necesito decir y para siempre, pero por supuesto lo digo simplemente por enfatizar el hecho de que la muerte de Cristo fue una. A diferencia de los corderos que se presentaban como expiación por el pecado, según el antiguo tiempo, en el Antiguo Testamento, que cada vez que había que hacer un sacrificio moría un cordero. El Señor Jesucristo murió una sola vez. Y nos dice Pedro, como también nos dice el escritor al libro de los Hebreos, que lo hizo una sola vez, un solo sacrificio, suficiente, una sola vez por los pecados de todos los seres humanos. Entonces, el Señor Jesucristo logra la redención. Él fue el sacrificio propiciatorio, el sacrificio de propiciación por nuestros pecados. El sacrificio que
satisface la exigencia de Dios y que satisface la necesidad del hombre. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo logra entonces la reconciliación del hombre con Dios, para una relación del hombre con Dios en la manera adecuada. Aquí tengo que decir otra vez, ya que hablo de que hubo reconciliación entre Dios y el hombre, tengo que mencionar un poquito el porqué de esa reconciliación. La reconciliación viene porque, como recordamos el libro de Génesis, Dios creó el hombre a su imagen y semejanza. El hombre perfecto, el hombre que tenía buena relación con Dios. Y cuando leemos los primeros capítulos en la relación de Dios con Adán y Eva en el huerto del Edén, era una cosa extraordinaria, maravillosa. Pero luego sabemos que vino el pecado, que la serpiente astuta vino y engañó a Eva y engañó a Adán, y que los dos pecaron. El primer pecado fue desobedecer la palabra de Dios. Y ese sigue siendo el primer pecado hoy también. El mayor pecado hoy sigue siendo desobedecer a Dios. Porque cuando obedecemos a Dios, andamos en armonía con Él, vivimos en armonía con Él. A pesar de toda la cantidad de problemas y dificultades que hay en este mundo, bueno, quienes tenemos la relación con Dios sabemos que es posible vivir en paz con Él y que disfrutar la felicidad que Dios produce en la vida de un ser humano a pesar de los problemas que pudiesen rodearlo en este mundo. Entonces, por eso es que tenemos que hablar de la reconciliación. Y Jesucristo es el reconciliador. Otra vez, por la gracia de Dios, Él proveyó a su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, para que tengamos vida, la vida que viene de Dios, la vida que Dios nos ha dado, la vida que Dios nos ha permitido tener y que nosotros tenemos la responsabilidad de vivirla en armonía con Él. No hay razón para que no sea así. Claro, el hombre tiene muchas razones para desviarse de Dios. Él ha creado muchas razones para no creer en Dios. Pero las razones que nos da la Biblia nos dice que es posible, que es necesario, que es indispensable andar en relación con Él. De manera que la obra de Cristo en la cruz del Calvario, el sacrificio en la cruz, entonces ha logrado la redención del hombre que se había perdido. En Romanos el capítulo 3, yo creo que es bueno que leamos unas palabras que van a sernos bastante útil en este empeño de que el hombre, de que nosotros, de que tú y yo tengamos una buena relación con Dios. Fíjate que Romanos el capítulo 3, el versículo 24, dice, siendo justificados gratuitamente por la gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. O sea, Pablo está diciéndonos aquí claramente que la redención es en Cristo Jesús, que la redención no tiene otra fuente, que la redención no tiene otra posibilidad. Allí dice que somos justificados por la fe, por la gracia de Dios, en la redención. Cristo nos redimió. Ahora queda de tu parte si aceptas o no. Si tú dices, bueno, me redimió, pero yo no quiero, no me importa, entonces vas a quedar sin redención, vas a seguir sin redención, es decir, vas a seguir siendo esclavo o esclava del pecado. Pero por eso es importante. El mismo es la propiciación por nuestros pecados, dice en Primera de Juan, el capítulo 12, el versículo 2, que Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. Él es el sacrificio, fue el sacrificio adecuado, el sacrificio que satisfacía
la exigencia de Dios. De manera que es importante saber esto, es importante creerlo, es importante también vivirlo. Ahora, la redención definitivamente entonces es realizada por Dios. Definitivamente. No hay otra fuente. La redención es realizada por Dios en base a su gracia, en base a su amor, su misericordia, su bondad para contigo y para conmigo. Dios ha realizado la redención en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es realizada por Dios. Es redimido. Él redimió a su pueblo del mal. Él redimió a su pueblo del pecado. Él lo rescató. Lo rescató de la esclavitud en Egipto. Y a nosotros, que no fuimos esclavos de Egipto, pero que sí hemos sido esclavos del pecado, Él nos rescató de la esclavitud al pecado, de manera que podamos vivir una vida salvada, que honre y que glorifique el nombre de Dios. Él redimió a su pueblo de la angustia. En primera de Samuel, por ejemplo, el capítulo 4, el versículo 9, dice que vive el Señor que redimió mi vida de toda angustia. Allí lo dice el profeta. Allí lo dice el profeta, que Él redimió mi vida de toda mi angustia. Muchas veces lo va a decir también, lo van a decir los salmistas que escriben estas extraordinarias escrituras. Él va a decir que Dios me redimió. Y así puedo decirlo yo también. Gracias a Dios, que Él me redimió, que mi vida está salva en Cristo. Como lo dice la Escritura, mi vida está escondida con Cristo en Dios. Porque Cristo tomó mi lugar, tomó tu lugar. Y de igual manera, tu vida está escondida con Cristo en Dios y puede, si tú no has puesto tu fe en el Señor Jesucristo como tu Salvador personal, tu vida puede estar escondida, absolutamente escondida en Dios, juntamente con su Hijo Jesucristo, por su sacrificio redentor en la cruz del Calvario. Un placer haber conversado contigo, que Dios te continúe bendiciendo.